Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 31 del paper Cultura y Civilización Española, en el que vamos a hablar sobre el Museo del Prado. Situado en la capital de España, el Museo del Prado es una de las pinacotecas más importantes de todo el planeta. Alberga colecciones de pintura europea que abarcan desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX. La mayoría de las piezas proceden de las colecciones reales acumuladas por la corona española durante los siglos de oro, el siglo XVI y el siglo XVII. Entre los autores que figuran en él destacan grandes maestros españoles como Murillo, Velázquez y Goya, y pintores de origen flamenco o italiano como Tiziano, el Bosco o Rubens. El núcleo procedente de la colección real se ha ido complementando con aportaciones posteriores, entre las que destacan las aportaciones del antiguo Museo de la Trinidad, creado a raíz de la desamortización de Mendizábal en el 1835, para agrupar las obras de arte que anteriormente estaban en iglesias y conventos y que pasaron a formar parte del patrimonio del Estado. También se fueron integrando a lo largo del siglo XIX obras procedentes de colecciones particulares y de adquisiciones del Estado. Durante el siglo XVIII empiezan a entrar en España los ideales de la Ilustración francesa. En relación a las colecciones reales, se sucedieron varias recomendaciones gubernamentales para agrupar los fondos de la corona y permitir su organización y también para su futura exposición. Ya había conciencia entonces de la singular calidad de la selección acumulada por los monarcas españoles durante los siglos precedentes. El primer antecedente del museo lo encontramos en los esfuerzos del rey ilustrado Carlos III por la creación de un gabinete dedicado a la historia natural y la Academia de las Ciencias. La construcción de este gabinete fue encargada al arquitecto Juan de Villanueva, pero no fue completada hasta la segunda década del siglo XIX debido a los enormes desperfectos sufridos durante la invasión napoleónica. Finalmente, con la llegada de Fernando VII al trono, se retoma la idea de un museo que albergue la Pinacoteca Real y abre sus puertas el 19 de noviembre de 1819 con el nombre de Museo Real de Pintura y Escultura. Contaba entonces con solo 311 pinturas, todas ellas de escuela española, pero el apoyo decisivo del monarca en la década siguiente elevó el número a las 4.000 obras. En 1865 se decidió agrupar la colección del museo en función de las escuelas que lo componían. Es en este momento cuando pasa a denominarse Museo del Prado, incorporando también la mayoría de las obras pictóricas que permanecían en el Escorial, así como la colección de escultura conocida como el Tesoro del Delfín. Finalmente, bajo el reinado de Amadeo I de Saboya, en 1872, se incorporaron los fondos pertenecientes a conventos y que habían sido agrupados en el Museo de la Trinidad. El prestigio del museo en Europa se propagó rápidamente e hizo que importantes figuras del arte del siglo XIX acudieran a Madrid a admirar y estudiar las obras de los geniales pintores españoles, italianos, alemanes y flamencos de la era moderna. Durante el siglo XX, el museo fue objeto de numerosas tensiones y también de reformas. Especialmente relevante fue la época de la Guerra Civil Española y el asedio de Madrid. El gobierno republicano hizo importantes esfuerzos para evitar que la colección del Prado fuera dañada por los intensos bombardeos de las tropas sublevadas. La mayoría de las obras fueron trasladadas a Valencia y después a Cataluña, donde fueron cobijadas en una mina acondicionada como búnker. Sin embargo, ante el avance de las tropas franquistas, se firma un acuerdo que permite el traslado de las obras a la sede de la Sociedad de Naciones en Suiza. El 12 de marzo de 1939 se trasladan las obras del museo a Ginebra en un tren especial que recorre parte de Francia. Tras una exposición de las obras en Ginebra, la expedición regresa a Madrid en septiembre del año 1939 a petición del nuevo gobierno. En época franquista se realizó una importante reforma tutelada por Pedro Muguruza
que dotó al complejo de una nueva escalera en la fachada norte y remodeló la galería central. En 1971 se incorporó al museo el Casón del Buen Retiro, un edificio cercano donde se instalaron las colecciones de pintura de los siglos XIX y XX. El Guernica de Picasso estuvo ahí expuesto hasta su traslado al Museo Reina Sofía, destinado al arte contemporáneo. La última ampliación del museo tuvo lugar entre el año 2001 y 2007, duplicando el espacio disponible y permitiendo la exposición de muchas más obras, si bien este proceso no culminó hasta el 2015 por la dificultad de reorganizar los enormes fondos con los que cuenta el museo. Supuso también una importante mejora en la calidad del museo, poniéndolo a la altura de los demás grandes museos del mundo en atención al visitante, tienda, salas de exposiciones, etc. Vamos a hablar ahora sobre el edificio. Se conoce como Edificio Villanueva al cuerpo central del Museo del Prado debido a la autoría del mismo por el arquitecto neoclásico Juan de Villanueva. Él recibió el encargo original de Carlos IV y completó gran parte de las obras, incluso bajo el reinado de su sucesor, Fernando VII. El edificio fue completado por su discípulo Antonio López Aguado. En el diseño original de Villanueva, que recordemos estaba destinado a un gabinete de historia natural y no a una pinacoteca, el eje central estaba compuesto por un cuerpo terminado con un ábside al que flanqueaban dos galerías laterales terminadas en pabellones rectangulares. A medida que el uso como museo se fue consolidando, el esquema inicial se vio modificado, como se puede observar en el siguiente mapa. El cuerpo central destaca en planta y en alzado por un gran pórtico compuesto por 6 columnas de orden toscano. El acceso principal estaba situado en el costado que da al Paseo del Prado, actualmente la Puerta de Velázquez, pero en la actualidad se realiza por la Puerta de Goya y por la entrada ampliada en el 2007. El interior del edificio es abovedado en sus salas centrales. El vestíbulo de la entrada norte está formado por una rotonda con 8 columnas jónicas, cuya bóveda tiene decoraciones de casetones. Vamos a hablar ahora sobre las colecciones. Como ya se ha apuntado, el origen del Museo del Prado está en las colecciones reales acumuladas por los reyes españoles desde el siglo XVI. Aunque hay un cierto interés por la pintura en los reyes católicos y en Carlos I, lo cierto es que el primer rey en mostrar un verdadero interés coleccionista fue Fernando II. Él agrupó las pinturas que su padre Carlos I había encargado, entre las que destacan los numerosos retratos realizados por Tiziano del emperador. Para evitar disputas en futuras herencias, Felipe II adscribió toda la colección pictórica y escultórica a la corona, considerándola patrimonio indivisible. Su sucesor, Felipe III, no mostró gran interés en continuar la colección, pero sí Felipe IV. Bajo su reinado, la colección alcanza una categoría superior entre las colecciones reales europeas, incorporando para ello más de 2000 nuevas pinturas a sus palacios. Hay que destacar que Felipe IV, además, tuvo a su servicio a Diego Velázquez durante 40 años. Velázquez, además de realizar decenas de obras maestras que hoy se conservan en el Prado, viajó a Italia con el encargo real de comprar obras de arte de grandísima importancia con autores como Veronés y Tintoretto. Durante el reinado de Carlos II se produce una progresiva decadencia de la corona española que no obstante consigue mantener su prestigio en cuanto a coleccionismo, adquiriendo numerosas obras de Luca Giordano para la colección real. Con la llegada de la dinastía Borbón, la expansión de la colección continúa. Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio adquirieron una considerable cantidad de pinturas con ejemplos excelentes del arte de Murillo. En 1711 se incorporó también, como herencia de su progenitor, el conocido Tesoro del Delfín, un rico conjunto de joyas elaboradas con oro y otros metales nobles, en los que se engastan piedras semipreciosas. La llegada del ilustrado Carlos III supuso un nuevo empuje en el afán coleccionista, adquiriéndose obras de Rembrandt. Su sucesor, Carlos IV, fue el gran mecenas de Francisco de Goya, cuyas obras se encuentran en su gran mayoría entre los fondos del Prado.
Con la invasión de las tropas francesas y la instauración de José Bonaparte, se produce un enorme deterioro del patrimonio histórico-artístico español del que no se libró la Real. El propio Bonaparte se llevó al huir de Madrid un numeroso conjunto de pinturas que finalmente acabaron en manos inglesas. Tras la formación del Museo del Prado bajo el reinado de Fernando VII, se incorporan al patrimonio del Prado una multitud de obras que formaban parte del patrimonio artístico de conventos e instituciones eclesiásticas y que habían sido expropiados a la Iglesia por la fuerza que los había acumulado como donaciones a lo largo de los siglos. Estas obras formaron parte primeramente de un museo conocido como el Museo de la Trinidad. Este museo recibió numerosas críticas por su mal estado de conservación y de organización, lo cual creó en muchas personas una lógica preocupación por las obras de arte. Por esta razón, fueron incorporadas al Prado estas obras. En cuanto a su origen y temática, las obras procedentes de la colección del Museo de la Trinidad son casi exclusivamente de origen español. Destacan las obras del Greco y una serie de retratos de Goya. Desde los inicios del Prado hubo interés por completar las colecciones mediante la adquisición de nuevas obras. Las adquisiciones del museo han sido muy importantes en cuanto a calidad y número. Más de 2.300 obras solo en el apartado de pinturas han consistido en donaciones y en compras fundamentalmente. Por un lado, las donaciones responden al carácter filantrópico de muchos mecenas, mientras que la política de adquisición de obras de arte por parte del Estado ha tenido muchas veces como beneficiario al Prado. Entre todas ellas destaca sin duda la donación al Prado de las pinturas negras de Goya por parte del banquero Émile d'Erlanger. Dichas pinturas, originalmente situadas en la casa de Goya conocida como la Quinta del Sordo y que d'Erlanger compró en 1873, no fueron vendidas en París por la falta de interés que este tipo de arte suscitaba en aquella época. Así fue como este banquero acabó donándolas al Prado casi como un modo de deshacerse de ellas. Vamos a hablar ahora sobre algunas de las obras maestras del Prado. Sin duda, la gran riqueza del Prado lo constituye su colección de pinturas. Hay tanta variedad y calidad que es necesario categorizar por regiones y periodos para poder hacer una selección adecuada y justa. Hablemos primero sobre la pintura española. Del periodo de mayor brillantez de la pintura española, el Museo del Prado cuenta con excelentes ejemplos de prácticamente todos los autores y géneros del momento. Sería imposible mencionarlos todos, pero en un planteamiento esquemático destacan algunos autores cuya presencia destaca por encima de los demás. El Greco, este autor de origen griego, pasó una larga temporada en Italia antes de instalarse en la ciudad de Toledo, donde realizó la mayor parte de su producción de madurez. Por esta razón, sus mejores obras se encuentran repartidas entre dicha ciudad, el Museo del Prado y otras colecciones extranjeras. Del Prado destaca por encima de todo el retrato conocido como El caballero de la mano en el pecho. Se trata de uno de los retratos españoles más conocidos en el mundo, que representa a un hombre respetable con el gesto de llevarse la mano al pecho, tal vez en un gesto de juramento. Se desconoce la identidad del personaje, que está vestido de forma fina y elegante y porta una espada dorada. Dicho retrato se ha convertido en una representación estereotipada del caballero honorable del siglo de oro en España. José de Ribera, este maestro de la escuela valenciana que vivió mucho tiempo en Italia, cultivó un estilo que en sus orígenes recuerda fuertemente a Caravaggio y que en su etapa de madurez adopta tintes más luminosos y una paleta cromática más variada. La escuela napolitana lo consideró su maestro indiscutible y en España sus obras tuvieron una influencia muy importante en maestros como Murillo y fundamentalmente Velázquez. Su presencia en Italia supuso un distanciamiento respecto a los modelos pictóricos estrictamente españoles, lo cual supuso una fuente de renovación indirecta. Además, Ribera fue un estudioso apasionado de la antigüedad grecolatina, al modo que hacían los maestros renacentistas y barrocos de toda Europa. Esto se manifiesta también en su gusto por la temática mitológica, algo no tan frecuente en la escuela española. Su extraordinaria calidad como dibujante y su dominio de la anatomía
también le alejan de los pintores españoles de la época, mayormente limitados por la clientela religiosa y por cuestiones de moral. En el Museo del Prado se encuentran obras tan importantes como El sueño de Jacob o El martirio de San Felipe. Según muchos críticos de arte, el autor más destacado del Museo del Prado es Diego Velázquez, el gran maestro del barroco español. En efecto, la mayoría de sus obras maestras se encuentran en este museo. Este hecho se explica porque Velázquez fue pintor de la corte de Felipe IV y realizó toda su carrera de madurez dentro de este círculo. No tuvo encargos que no procedieran de la monarquía y por esta razón la gran mayoría de sus obras formaban parte de la colección real original que dio origen al Museo del Prado. Entre sus obras destaca, sin lugar a dudas, Las Meninas, joya del museo terminada en 1656 y que retrata la intimidad de la familia de Felipe IV. Es una obra de gran formato donde las figuras tienen prácticamente el mismo tamaño que en la realidad. La colección de pintura española del siglo XVIII es menos extensa que la de la época de los siglos de oro, pero destaca por tener una extensa colección de la obra del mayor pintor español de esta época, Francisco de Goya. Se trata de una selección muy inclusiva que comprende todos los periodos y facetas de su arte, con un total de 132 pinturas. En gran medida, las razones de esta presencia son las mismas que con Velázquez. Goya fue pintor de la corte, de Carlos IV concretamente, quien fue su mayor mecenas, y esto permite que sus obras formasen parte de la colección real. Sin embargo, otras obras más personales del artista, como las ya mencionadas pinturas negras, fueron adquiridas o donadas al museo durante los siguientes 200 años. Vamos a hablar ahora sobre la pintura italiana. Tras la colección de pintura española, que por razones obvias es la más nutrida, el grupo de pinturas más numeroso y de mejor calidad lo constituye la pintura italiana del Renacimiento y del Barroco. Se compone de más de 1000 obras y constituye por ello uno de los grandes atractivos del Prado. La colección es bastante numerosa, pero adolece de importantes lagunas en algunas partes. Para empezar, apenas hay cuadros de importancia de los siglos XIII y XIV. Esto se explica por la predilección del rey Juan II de Castilla por la pintura originaria de Flandes, algo que continuó con su hija Isabel I. No obstante, cabe señalar la presencia de algunas obras muy relevantes como la Anunciación y la Virgen de la Granada de Fray Angélico. Sin embargo, la pintura italiana renacentista sí que encuentra en el Museo del Prado grandes exponentes. Destaca sobre todo la figura de Rafael con 8 pinturas entre las que destaca el retrato del cardenal y una Sagrada Familia de especial calidad. No obstante, a pesar de la importante presencia de Rafael, su coetáneo, Leonardo da Vinci, apenas cuenta con presencia en el Museo del Prado, lo cual constituye sin duda una de sus más importantes carencias. Encontramos una nutrida representación de la escuela veneciana del siglo XVI, una de las más importantes de su tiempo. La razón que explica este hecho fue la querencia del emperador Carlos V y de su hijo por la obra de Tiziano, máximo representante de esta escuela y prolífico autor. De él se encuentran importantes retratos realizados a Carlos V y a Felipe II, así como algunas de sus obras maestras de temática mitología, como la famosa Dánae recibiendo la lluvia de oro. Otros autores de su misma escuela que aparecen bien representados en el Prado son Tintoretto con su famoso lavatorio, Veronese y Bassano. Finalmente, conviene mencionar la pintura del barroco italiano, que constituye uno de los núcleos más compactos del Prado por la variedad de artistas y la calidad de las obras que podemos admirar. Cuenta con ejemplos tanto de la escuela tenebrista iniciada por Caravaggio como del clasicismo boloñés, representado por Luca Giordano, entre otros. Destacamos, entre otros, el fantástico David vencedor de Goliat, realizado por Caravaggio hacia el año 600. Vamos a hablar ahora sobre la pintura flamenca. Ya hemos mencionado el interés de los últimos reyes tras Támara por la pintura flamenca, hecho que continuó durante los siglos posteriores. Por esta razón, la pintura flamenca consta de más de 1000 obras que en su mayoría proceden de los fondos de la colección real.
Encontramos en ella grandes obras de los llamados primitivos flamencos como El descendimiento de la cruz de Beiden, obras de Dietrich Bouts, Petrus Christus y, por supuesto, de Jeronimus Bosch, conocido como el Bosco. El Bosco adquirió aún en vida fama como inventor de figuras maravillosas y de imágenes llenas de fantasía, y puso su vena satírica al servicio de un discurso moral con frecuentes alusiones al pecado y la transitoriedad de la vida. De él se conservan en el Museo del Prado sus tres obras maestras, los trípticos de El jardín de las delicias, El carro de heno y La adoración de los magos. Todas ellas proceden de la colección personal de Felipe II, tan aficionado a este pintor que ordenó comprar cuantas obras suyas se pudiese, haciendo copiar algunas que no consiguió. Respecto a la pintura flamenca del siglo XVII, la colección del Museo del Prado consta de más de 600 obras, entre las que destaca sin duda la figura de Rubens con más de 90 obras. Rubens residió bastante tiempo en la corte española y recibió numerosos encargos de Felipe IV destinados a decorar sus palacios. Dado que se trataba de encargos reales, Rubens les dedicó mucho interés y por ello se cuentan entre sus obras maestras. Otros autores con importante presencia en el Prado son Van Dyck, el gran retratista, Jacob Rodaens y Jan Bruegel, el viejo. El Museo del Prado cuenta también con importantes muestras de pintura francesa, alemana, holandesa y británica, si bien no rivalizan con los otros tres segmentos que componen el núcleo de la colección. Y termina aquí el módulo dedicado al Museo del Prado. Muchas gracias.